A ver, okay. Bueno, entonces ustedes ya hicieron el dibujo de sus frutas aquí y tenía el cuadro de 18 por 22 y las líneas divididas a la mitad. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a borrar las líneas que estaban divididas a la mitad. Vamos a preparar nuestra hoja lista para la acuarela. Tiene que ser así de clarita, no puede ser muy oscura, ¿sí? Entonces borramos esas líneas. Porque una vez que se le pone acuarela, ya no se puede borrar el lápiz. Entonces no lo podemos dejar y para luego lo borro, no se puede, ¿no? Entonces ya dejamos medio preparado nuestra hoja, ¿sí? Una vez que esté así, por ejemplo aquí su compañera tenía las frutas que no estaban completas, entonces pues, las podemos completar, ¿sí? Esta fruta de aquí para que no se vea como por qué no está completa esa fruta. Y el trapo también lo podemos continuar, ¿sí? Simplemente para tener la composición completa. Ahorita aquí está formato vertical, si lo hicieron horizontal igual está bien, no se preocupen, ¿no? El chiste es tener su composición de las frutas. Una vez que ya tenemos así preparado, todo clarito, ¿sí? Todo clarito y el dibujo de sus frutas, algunos de ustedes, no todos, pero algunos tomaron una foto. Es importante la foto, ¿sí? Porque lo que vemos aquí es el brillo de algunas frutas y vemos sobre todo las sombras del trapo. Entonces, si no lo tienen, igual pueden medio poner ahorita un trapo para que lo arruguen y no importa que no coincida con su dibujo original. Es simplemente para ver cómo podríamos acomodar las sombras aquí al momento de pintar, ¿no? Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es que yo voy a dibujar las sombras de la fruta que está aquí marcado y en el trapo. O sea, si se dan cuenta, pues es una sombra irregular porque están sobre el trapo. Hay veces que las frutas producen una sombra sobre alguna otra fruta, ¿sí? Entonces, esta sombra y la sombra sobre esta se llama sombra frutera, no, sombra proyectada, ¿sí? Y a veces para que la fruta se vea redonda, aquí se ve muy claro, aquí hay un brillo, ¿verdad? Y para que la fruta se vea redonda, esta parte de aquí se ve como más oscura. Esa fruta, esa sombra se llama sombra propia, porque es propia de la fruta para que se vea redondita, ¿sí? La que está sobre otra fruta o sobre el trapo se llama sombra proyectada. A veces las sombras proyectadas se pueden sumar en una sola, ¿sí? Entonces, ahorita aquí vemos unas sombras así como proyectadas. Las dibujo muy tenues, lo más tenue que se pueda las sombras. Y los brillos también los puedo ahí dibujar para saber que ahí no debo de tocar. Muy clarito todo, ¿eh? Aquí es un brillo, no confundir brillos con sombras, ¿no? Aquí va una sombra más oscura, sí, más o menos, ahí más o menos. Y entre los plátanos vemos una sombra, ¿no? Aquí sí, esa es una sombra propia y aquí sobre el trapo, esta de aquí es una sombra proyectada y entre ellos aquí es una sombra propia, ¿sí? Entonces hay que ubicar sombras propias y sombras proyectadas. Teniendo la foto es más fácil, perdón que no les había dicho, pero es más fácil. Entonces, ya que tenemos eso así, lo siguiente es, podemos tomar los colores originales de la fruta, que sería más sencillo, pero también podemos inventarnos colores, por ejemplo, un plátano morado, o sí se vale hacer eso, hacer transgenes aquí. Entonces, bueno, yo aquí ya tengo mi godet todo manchado, porque normalmente he estado trabajando con acuarelas. Pero ustedes van a empezar con su godet limpiecito. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Primero ustedes tienen una serie de pinturas que si son de tubitos o nuevas. Entonces, al destaparlas, no sé si está nueva, al destaparlas, no está nueva, tienes que picar, mejor destapo una que sí vaya a usar, como la amarilla, ¿no? Al destaparla, tienes que picar aquí con esta, a veces trae esta punta y si no con el lápiz le picas y se destapa, a veces se escupe como el uju, entonces hay que tener cuidado de estar cerca del godet y poner un poquito, ¿no? Ya se dieron cuenta. Ahorita vemos si alguien trae pinturas ¿cómo se llama? ¿De gotas? De gotero también podemos hacer una muestra con eso, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? La acuarela, hay varias técnicas de pintar acuarela. Una es seco, el papel seco, y la acuarela húmeda. Entonces, seco y húmedo, ¿sí? Eso se llama húmedo sobre seco. Húmedo sobre seco. ¿Ok? Ahora, hay húmedo sobre húmedo. O sea, yo mojo el papel, como lo voy a hacer ahorita, por ejemplo, para pintar esta guayaba, ¿no? Entonces, lo mejor sería, cada vez que yo voy a pintar algo, borrarle todo el lápiz, les digo, porque después no se quita. Ahorita no lo borré, porque quiero enseñarles, pero después lo podemos borrar, ¿no? Entonces, aquí tengo el papel húmedo, ¿sí? Estoy pintando como en transparente, con agua limpia, ¿sí? Y después voy a hacer húmeda mi pintura. Puedo no hacerla húmeda, puedo pintarla directa. Entonces sería húmedo y seco, sería seco sobre húmedo, si no la diluyera, pero como sí la diluí, y casi siempre estas de gotero ya están diluidas, casi siempre vamos a trabajar así. Entonces tenemos un brillo ahí que yo no voy a tocar, ¿no? Y voy a poner la acuarela. Ok. Puedo dejar algunos espacios en blanco, sí, ¿no? Y entonces pongo la acuarela. Si de solo pinto lo que veo, ¿no? Entonces tengo aquí, limpio muy bien mi pincel. Eso tiene su sombra propia. Las sombras propias se ven bien si las hacemos con un poco de morado. Aquí yo ya tenía. Pueden dejar sus acuarelas, se secan y después se vuelven a humedecer, ¿no? Entonces, como esto está húmedo y esto está húmedo, se va a extender. Entonces, pues lo voy a hacer. Me puedo esperar, pero también creo que ese es un efecto interesante, ¿no? Sí, se ve padre. El brillo no, el brillo los dejamos en blanco, ¿no? Esta parte de la franela la puedo pintar directamente ahorita con morado. Ahorita está seco, ¿vieron? No mojé el papel. Húmedo sobre seco, ¿sí? Entonces pinto, por ejemplo, las sombras propias. ¿Les puedo poner un poco de negro, maestra? Sí, sí le puedo poner un poco de negro a la sombra. Bueno, no fue negro, fue azul marino, ¿no? Pero sí se vale, sí se vale, ¿no? Entonces, por ejemplo, la sombra proyectada la estoy haciendo oscura, ¿sí? Al rato no, pero tú haces bien abstracto. Y... ¿Qué maestra es? Es abstracto. La vamos a, ¿quién maestra que la quiero negra? Bueno, le vamos a poner un poco de negro. ¿Por qué te sientes como gato? ¿No? Entonces sí, le podemos poner un poquillo. Podemos combinar las sombras moraditas y negras o cafecitas, se ven bien. El café se hace mezclando todos los colores, casi, el rojo, todos los colores primarios, rojo, amarillo y azul. ¿No? Me presta tantita y... No. Vamos a aprender a hacer las mezclas. Ahorita va a ser muy empírico. ¿Qué pasó? Estoy en clase. ¿Cómo así lo viste? Ya te corrieron de la Ok. Hay que hacer paro. Ok. Aquí la sombra proyectada también se la voy a pintar un poco oscura. Me puedo esperar a que se sequen las sombras proyectadas para que no se me mezclen con el resto de las cosas, ¿no? Me puedo esperar. Puedo tener paciencia y esperar. Entonces, porque si no puede pasar esto de que se mete la pintura cuando es muy húmedo. No quiere abrir esa roja. Aquí tengo un poco de rojo. ¿Ya no? Entonces... Lo vamos a hacer con la pintura esta, ¿no? A ver, mejor háblame esta. ¿Cómo se abre eso? Pues así. Ya no se quiere meter más. Ok, entonces la del gotero, pues es muy similar, ¿sí? Le ponemos aquí. Está concentrada. Sangre. ¿Sí? Entonces, prácticamente esta no se diluye, se diluye muy poquito. Ahorita vamos a ver, ¿no? Entonces, también estoy haciendo ahorita seco, húmedo sobre seco. ¿Sí? ¿Y cuál es mejor?
Pongan clásica para que se inspire. ¿Qué pasa si yo hago mucho húmedo sobre seco y me tardo horas? Entonces, si yo me tardo y le vuelvo a pintar, aquí se ve una orilla, ¿la vieron? Y luego le pinto aquí y se ve otra orilla. Ajá. Esa es la diferencia de cuando pinto húmedo sobre húmedo. Porque cuando es húmedo sobre húmedo, no se ve las orillas y los pincelazos. Entonces depende del efecto. Ya ahorita les aconsejo mucho que sea húmedo. Ahorita no se limpió bien el pincel, pero supónganse que está transparente, ¿no? Entonces, es húmedo sobre húmedo, ¿sí? Nada más que hay que tener paciencia porque es más fácil que se mezclen los colores. Le echamos ¿no? el litro de... Lo dejamos remojar tantito ahí en El kilo de agua. Tarda más en salir. Ok. Ya. Para que se seque tantito. ¿No? Entonces así vamos pintando el trapo. En este caso era rojo. Pueden decir, no, pues aunque sea rojo, yo quiero hacer mi trapo Tú lo haces así anaranjado. como que amarillo con No lo quiero hacer que parezca realmente que usé mi franela. Tú sabrás. ¿No? Este pincel, como está muy gordo, realmente toma mucha agua, entonces es muy fácil pintar seco sobre húmedo sin que se vean las rayas. Pero como ustedes están empezando, empiezan así bien lento y entonces se les ve las rayas. Pues tengan cuidado. Entonces, podemos hacer mezclas, ¿no? Pues la mandarina es anaranjada, ¿no? Entonces mezclamos un poco de amarillo, que ya me quedó negro, con un poco de rojo, ¿no? No tengo anaranjado más, entonces pues lo hago. ¿No? A ver cómo me queda. Aquí tiene su brillo. Está podrida. Esta es una mandarina. Ya está muy madurita. Está pudriendo. ¿Le puedo mezclar un poco de amarillo? Sí. Siempre se puede mezclar encima de la misma lámina. Me está poniendo frutas. ¿Quién se la comió? ¿No? Y podemos esperar a que se seque un poco para ponerle las marquitas, ¿no? Negrillas que tiene la mandarina. Así podemos ir pintando todo. Luego, ya que esté seco, vamos a pintar el fondo. La parte de acá arriba la vamos a pintar como si fuera cielo. Entonces, para pintar como cielo necesitamos igual pincelar así de transparente. Transparente rojizo ya me quedó. Es mejor un pincelazo. Con cabello de compañera, así es el secreto. Y después un poco de azul. A ver si agarra, si es bien poquito. ¿No? ¿Es el cielo? ¿Qué? Yo me fui a la pradera a pintar. La otra, como es mesa, pues la podemos pintar del color que quieran. Es un poco como cafezosa. Ay, ay, no. ¿Qué? Eso es café. ¿No? ¿Qué mezcló para el café? Los colores primarios. Sí, los colores primarios. Con esos vas haciendo cualquier color. Amarillo. ¿Me puedo quedar con esa lámina? Yo, para que se seque más. Ahorita que la empecemos, ahorita no la vamos a hacer aquí. Sí, pueden empezar, Yo claro. traje acuarelas. Seco, así está seco, ¿no? Nos la vamos a llevar toda húmeda, De maestra. las acuarelas. ¿Acuarelas? Que son estas pastillitas, maestra. Seco sobre seco, ¿no? Bueno, está ligeramente húmedo del pincel, pero esencialmente es seco. Para la guayaba la diferencia. Este es un plátano. Le digo que la calabaza que puse atrás se la comieron. ¿Quién se la comió? Mi familia. Y para que se note un poco la diferencia entre amarillo La aplica es un poco más de oscuro. Después, como este está muy amarillo, ¿qué? ¿Quién me habla? Ah, ¿será esa? ¿No? Sí. Ahí está la nuestra. O a veces el compañero tiene otro amarillo que se llama amarillo limón. Ahí no lo puedo ver. Amarillo oro. Pues podemos usar varios amarillos. ¿En serio, O, Marcel? sí, sí se puede. ¿Es en serio? O hacemos un limón. Se la manda a Frida. Se deshace el relleno. Si mi trapo es blanco, ¿lo puedo dejar así o tengo que Ya no tengo hoyito limpio.
Bueno, lo voy a poner aquí amarillo para todas las clases. ¿Lo pueden cerrar? Sin tirarlo.